Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de profecías bíblicas después de muchísimo tiempo sin haber subido video. Ahora por fin nos disponemos a comenzar con el capítulo número 9 de Daniel. Por lo que sin perder más el tiempo vamos a empezar directamente con nuestra lectura. Así que vamos a buscar Daniel capítulo 9 y empezamos a leer desde el versículo 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos. Aquí estamos en el primer año de Darío. ¿Qué año es este? Este es el año 539 a.C. Ha habido un enorme cambio entre el periodo de esta visión y la visión anterior, porque Babilonia ya no es más el máximo imperio, sino que ahora el máximo imperio es justamente Medo-Persia. Este es el mismo Darío que vemos en Daniel capítulo 6 de paso. Versículo 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Como nosotros habíamos visto al final del capítulo 8 de Daniel, Daniel había quedado completamente horrorizado al escuchar que todavía tenían que pasar 2300 años más para que el santuario sea restaurado. Daniel pensaba que el santuario que había sido mencionado en Daniel 8 era el mismo que ahora estaba en ruinas en Jerusalén, el cual había sido destruido, si ustedes recuerdan, ¿a causa de qué? De los pecados del pueblo. Y Daniel cada día se desesperaba más al ver que pasaban los años y el pueblo todavía no se arrepentía. Y finalmente la profecía que Daniel menciona es la que podemos encontrar en Jeremías capítulo 25, los versículos 11 y 12. Y toda esta tierra quedará desolada, en espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Acá vemos que este cautiverio iba a durar 70 años. El cautiverio nosotros ya lo habíamos visto en el capítulo 1 de Daniel. Eso ha sido más o menos por el año 605-606 a.C. En este contexto de Daniel 9 estamos en el año 539. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, para este tiempo faltaban únicamente 3 años para que se cumpla esta profecía del cautiverio. La urgencia de Daniel en este momento era grandísima, porque él ya había entendido que esta profecía terminaba dentro de 3 años. Pero ¿cuál es el problema? Que Daniel estaba viendo que el pueblo no se arrepentía para nada. Entonces Daniel había entendido que el cautiverio, después de esos 3 años, se iba a prolongar todavía durante un periodo de 2300 años más. Y es entonces cuando Daniel va a hacer una oración. Pero antes de que analicemos esta oración, también es importante que veamos una lección, pero importantísima, que podemos aprender de estos versículos. Y es que, ¿qué es lo primero que hace Daniel? ¿A dónde acude Daniel en primer lugar? A la palabra de Dios. Él buscó la profecía de Jeremías y la leyó, pero diligentemente, considerando cada palabra, pesando ahí su significado. Y es entonces cuando va a buscar ahora al Señor en oración. Versículo 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. A lo largo de toda la vida de Daniel, nosotros podemos ver que él siempre ha buscado este tipo de relación con Dios. Pueden recordar, por ejemplo, lo que habíamos leído en Daniel capítulo 6, versículo 10. Aquí vemos cuál era su rutina de oración. Dice que él 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Y este programa de oración, por así decirlo, que Daniel tenía, aquí es súper intensificado, porque mientras más fuerte es la crisis, mayor es todavía la necesidad de orar y de recurrir a Dios. Otra lección para aprender aquí es que Dios muchas veces permite que los hijos de Dios pasen por ciertas crisis, porque estas situaciones nos ayudan a nosotros a desarrollar y a fortalecer nuestro carácter. Las oraciones de Daniel son también una bendición para nosotros, así como lo fueron para él en su momento, porque mientras más Daniel oraba, más Dios le iba concediendo mayor revelación de la verdad. Y esas verdades al mismo tiempo fueron compartidas hacia nosotros. Ahora, la oración de
Daniel la podemos dividir en dos partes. Estamos entrando ahora a la primera parte de esta oración. La primera parte es una confesión de pecado. Entonces leamos el versículo 4. Oré al Señor mi Dios e hice esta confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Con qué comienza la oración? La oración de Daniel comienza con una alabanza. La alabanza es una parte pero esencial de una oración, porque con la alabanza le concedemos a Dios el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Es decir, devuelve a Dios su posición de soberano y nos pone a nosotros mismos en el lugar de criaturas. En este versículo también se menciona un pacto. Lo importante aquí es que Dios quiere cumplir con su parte. Dios quiere tener misericordia para con el pueblo, pero al mismo tiempo se espera del pueblo que el pueblo guarde los mandamientos de Dios. Y esa es la parte del pacto que nos corresponde. Pero Daniel lamentablemente se preocupa por lo mismo que venimos hablando anteriormente. El pueblo espiritualmente no está bien. Versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Daniel está diciendo, hemos quebrantado tu ley. Hemos cometido actos pecaminosos, hemos sido rebeldes. Nuestro pecado no ha sido un descuido involuntario, sino que ha sido una acción deliberada. En todas estas expresiones lo que hace Daniel es que él se identifica plenamente con el pueblo. Daniel no hace ningún tipo de alarde de su vida consagrada. Él no se excluye diciendo este pueblo es rebelde, sino que por el contrario, él dice hemos pecado, ¿verdad? Podemos comparar esto con algo que vemos en Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Aquí, cuando el hombre y la mujer fueron tentados por primera vez, ¿qué empezaron a hacer? El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Lo cierto es que este intento de culpar a otros por cosas que nosotros hacemos es una pérdida de tiempo. Y eso, en definitiva, nunca nos va a traer paz. El verdadero arrepentimiento se expresa a través de una confesión que no ofrece ningún tipo de excusa ni de justificación. Por eso podemos leer Salmos capítulo 51, versículos 3 y 4. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Noten que aquí el salmista no está tratando de justificarse a sí mismo, porque él sabe que esto es imposible. Y de la misma manera, Daniel aquí está reconociendo que el pecado es totalmente inexcusable. Daniel no trata de excusarlo, sino que lo que hace es que él solicita para sí y para el pueblo la misericordia divina. Versículos 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que hoy lleva a todo hombre de Judá, de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras a donde los echaste a causa de su rebelión contra ti. Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Cuando Daniel dice, tuya es, Señor, la justicia, Daniel está testificando y está reconociendo que Dios es justo sobre todas las cosas. Entonces, si reconocemos que Dios es justo, también tenemos que reconocer que sus juicios son perfectos. Por lo que si el pueblo debía ser reprendido por estos actos que habían cometido, la justicia de Dios debía ser exaltada por sobre todas las cosas. Versículos 9 al 14. A ti, Señor, te corresponde tener compasión y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Señor nuestro Dios, no hemos obedecido tu voz para andar en tus leyes que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti pecamos. Tú has cumplido lo que hablaste contra nosotros y contra los jueces que nos gobernaban. Jamás hubo en el mundo un castigo tan grande como el que cayó sobre Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros conforme está escrito en la ley de Moisés. Y no hemos implorado tu favor, Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre sobre nosotros,
porque eres justo, Señor nuestro Dios, en todo lo que hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Y nuevamente Daniel habla aquí acerca de este pacto quebrantado, porque el pueblo se había apartado de Dios. Pero Daniel continúa proclamando la justicia de Dios. Él destaca que todas esas calamidades que le habían ocurrido al pueblo fueron simplemente un resultado por no haber obedecido a Dios. Por lo que se recalca que Dios en todo momento fue justo. Desde el versículo 15 en adelante entramos a la segunda parte de la oración de Daniel. En esta parte vemos una apelación y una petición específica al Señor. Versículo 15. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre como el que tienes ahora, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Lo primero que hace Daniel aquí es destacar las bondades de Dios a lo largo de toda la historia, porque este recuerdo le anima y con esto él tiene la confianza de que esas bendiciones todavía van a continuar. Versículos 16 al 18. Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu nombre, porque no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran compasión. Acá vemos cuál es esta súplica que Daniel le hace a Dios. Daniel intercede por Jerusalén y fíjense cómo Daniel le habla a Dios. Le dice, se trata de tu ciudad, se trata de tu santo monte. Y Daniel no menciona ningún tipo de mérito humano porque él sabe que tal cosa no existe. Pero él sí está totalmente seguro de una cosa, de la misericordia divina. Ahora, cuando Daniel ruega por Jerusalén, él, fíjense que no ruega por las calles de Jerusalén, por las viviendas de Jerusalén, no, sino que él habla específicamente del Santo Monte. Estamos hablando de Sión, de donde estaba el templo. Entonces su gran preocupación aquí es el santuario y el desastre que le había sobrevenido cuando Nabucodonosor lo había destruido. Versículo 19. Escucha, Señor, Señor, perdón, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí termina la oración de Daniel, y Daniel termina su oración presentándole a Dios el más poderoso argumento posible. Él no menciona ningún tipo de supuesta santidad o mérito propio ni del pueblo, sino que él apela únicamente a la misericordia y al amor divinos. Versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Hay veces en las que Dios contesta inmediatamente nuestras oraciones concediéndonos lo que le pedimos. Pero en la mayoría de los casos, la respuesta como que tarda en llegar, ¿no les parece? Y muchas veces debemos aferrarnos de Él y tenemos que suplicarle vez tras vez. Nosotros sabemos que Jesús nos llama a nosotros a que oremos sin cesar. ¿Y esto por qué? Porque si Dios contestara inmediatamente cada petición que nosotros le hacemos, llegaríamos a pensar como que la oración es una especie de varita mágica, o que el poder está únicamente en mi palabra. Pero en esta ocasión, Dios, como es sobre todo sabio y Él conoce exactamente los tiempos y cómo es la mejor manera de obrar, le responde a Daniel con una velocidad asombrosa. Lo que acabamos de leer es una de las oraciones más asombrosas que registra la Biblia. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es que Dios ha contestado esta oración. Versículos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel ya reconocía a este hombre. Recordemos que Daniel lo había visto ya en la visión del capítulo 8. Es interesante cómo Dios se dirige a Daniel. Le dice, eres muy amado. Y la verdad es que no solo Daniel, sino que muchas más personas en la Biblia reciben esta confirmación de un afecto especial de Dios hacia ellos. Por ejemplo, de Job se dice que era un hombre perfecto y recto. Incluso al mismo apóstol Juan lo conocemos como el discípulo amado. Y con esto nos podemos preguntar, ¿pero cómo es esto? ¿Qué acaso será que Dios amaba más a estas personas que a otras? ¿Será que Jesús amaba más a Juan que al resto de sus discípulos? La verdad es que incluso el mismo Juan sería el primero en rechazar esta interpretación, porque Jesús amaba a todos sus discípulos por igual. Pero la verdad es que Juan, de una manera muy particular, había desarrollado ahí un estrecho compañerismo con Cristo. En consecuencia, él estaba plenamente consciente del amor de Jesús hacia él. Juan nunca dijo y él nunca creyó que Jesús lo amaba más a él que a los otros. Y los demás tampoco nunca han pensado que Jesús mostrara más preferencia por Juan que por ellos. Pero Juan pensaba y Juan reflexionaba más bien en lo mucho que el Señor le había perdonado y cómo Jesús le había mostrado su misericordia aun cuando él más la necesitaba. Y hablando específicamente de este mensaje que ahora Gabriel le viene a traer a Daniel, noten que al final del versículo Gabriel le dice, entiende la visión. Gabriel aquí no trajo una nueva visión, le dice que entienda la visión. Entonces, ¿a qué visión se está refiriendo? Estamos hablando del mensaje anterior a aquel que vimos en Daniel el capítulo 8. Y es que Daniel, como habíamos dicho, había quedado totalmente angustiado por esa visión. Y la parte que había quedado sin explicar era la parte de los 2300 días. Entonces, en los siguientes 4 versículos, Dios le da a Daniel una explicación de eso. Como yo les había dicho, esa parte había quedado inconclusa. ¿Por qué? Porque de estos 2300 años, nosotros no tenemos un punto de partida y no tenemos un punto de final tampoco. Pero en estos 4 versículos se nos va a presentar justamente eso para que nosotros podamos saber, como vimos al final de los 2300 días, la fecha exacta en la que comenzó el juicio investigador. Así que por lo pronto vamos a dejar este video aquí y ya en el siguiente video vamos a estudiar estos versículos y de esta manera vamos a saber exactamente cuándo es que ocurre este juicio. Espero que el video les haya gustado, cualquier cosa me la dicen en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.